Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio Israel Torres Solórzano, pertenezco al quinto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí y hoy les voy a hablar sobre lo que es insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Esto pertenece a la materia de Fisiopatología 2, paralelo A. Bien, para empezar vamos a hablar de lo que es la lesión renal aguda. Pues esta se produce por un grupo heterogéneo de trastornos que tienen en común el deterioro rápido de la función renal, lo que da lugar a la acumulación en sangre de desechos nitrogenados. A esto se le conoce como azotemia. Estos desechos nitrogenados, que normalmente se deberían excretar con la orina, tienden a acumularse debido a lo que es una lesión renal. Bien, el paciente se presenta con un incremento rápido del NUS, que es un nitrógeno úrico en sangre, y la creatinina sérica. A menudo suele observarse un decremento del volumen de orina. Esto también se lo conoce como oliguria. Bien, en cuanto a su etiología, en la lesión renal vamos a encontrar, la etiología se le puede clasificar en tres, lo que es por causas prerrenales, por causas intrarrenales y por causas posrenales. Con respecto a las causas prerrenales, se caracteriza por hipoperfusión renal, que puede estar causada por estenosis de la arteria renal, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad de pequeños vasos. Bien, dentro de lo que son las causas intrarrenales, se pueden subdividir en enfermedades inflamatorias específicas, como por ejemplo una vasculitis, una glomerulonefritis, una lesión inducida por medicamentos. Bien, y la necrosis tubular aguda por isquemia venosa, que sería la otra clasificación. En cuanto a las causas posrenales, bueno, estas se dan por una obstrucción de las vías excretoras. Esta obstrucción se puede dar por cálculos a nivel de los uréteres, o pudiera ser también en otros casos por lo que es necrosis del tejido retroperitoneal, o incluso también neoplasias que pudieran obstruir la conducción de orina a través de los uréteres hacia su punto de salida. Bien, en cuanto a lo que son, en cuanto a la patología, aún se desconoce los mecanismos moleculares precisos de las células, de los cuales depende la aparición de lo que es necrosis tubular aguda. Bien, por lo general se debe a la reducción de la presión de la perfusión glomerular y en consecuencia se da un decremento de lo que es el filtrado glomerular. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, vamos a tener síntomas iniciales y síntomas más tardíos, un poco más tardíos. Los síntomas iniciales son síntomas de fatiga, de cansancio, mareos y pérdida de vigor. Y en los que son síntomas tardíos vamos a encontrar signos y síntomas un poco más profundos, como pérdida aguda de la función renal, y pérdida de la capacidad para excretar la sal. Vamos a encontrar síntomas como la disnea, estertores, y uno de los síntomas muy característicos, pues, que va a ser el edema. Y el edema se va a generar por lo que es pérdida de proteínas al momento de la orina, que con una función renal normalmente adecuada no se daría. Esta proteína específicamente es la albumina. ¿Y cuál es la función de la albumina? Pues es de mantener la presión oncótica del plasma. Al haber pérdida de esta proteína, pues va a generar un decremento en lo que es la presión intravascular, dando lugar a otras manifestaciones, como serían ascitis y en sí edema generalizado. Bien. Bueno, y en cuanto a lo que es insuficiencia renal crónica, bueno, la insuficiencia renal crónica, también conocida con las siglas de IRC, se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de lo que es la tasa de filtración glomerular en un tiempo variable. A veces incluso esta lesión puede durar años desde el inicio, en cuanto se detectaron
anormalidades anormalidades a nivel renal. Puede manifestarse en un promedio entre 5 a 20 años, lo que es la insuficiencia renal crónica. Bien, en cuanto a su etiología, la causa más frecuente, según en orden jerárquico, vamos a encontrar lo que es diabetes mellitus, hipertensión y lo que es glomerulonefritis. Bien, en cuanto a la patología, vamos a encontrar la aparición de la insuficiencia renal crónica. La lesión crónica da lugar a la pérdida irreversible de nefronas, como resultado de una mayor carga funcional. Como resultado, una mayor carga funcional es impuesta a un menor número de nefronas. Se van a perder varias nefronas, entonces las otras nefronas restantes van a tener que suplir las demandas fisiológicas del cuerpo. Bien, esto se manifiesta con un aumento de la presión de filtración glomerular e hipertensión. Bien, en cuanto a la patogenia de la uremia, se deriva en parte de la combinación de efectos tóxicos. En primer lugar tenemos productos retenidos que en circunstancias normales se excretan por los riñones. En este caso serían, como mencionamos en la lesión renal aguda, serían lo que son desechos nitrogenados. Bien, en segundo lugar tenemos productos normales como hormonas, ahora presentes en mayor cantidad. Y en tercer lugar tenemos pérdida de los productos normales de los riñones. En este caso sería una gran pérdida de proteínas. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener, primero, unas manifestaciones clínicas van a ser trastornos en los niveles de sodio y estado de volumen. Bien, los individuos con insuficiencia renal crónica tienen cierto grado de exceso de sodio y agua, lo que refleja una pérdida de la vía renal de excreción y de agua. Bien, la ingestión excesiva de lo que es sodio contribuye a insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, ascitis y lo que es edema. Bien, en cuanto a lo que es al equilibrio de potasio, bien, la hiperpotasemia es un serio problema en la insuficiencia renal crónica, en especial para pacientes con un índice de filtrado glomerular disminuido por debajo de 5 ml por minuto. Otra manifestación clínica que tenemos aquí es la acidosis metabólica, pues, que se va a manifestar como la capacidad reducida para excretar ácido y generar base en la insuficiencia renal. Tenemos también lo que es un trastorno a nivel de los minerales y hueso. Bien, en la insuficiencia renal crónica se observan varios trastornos metabólicos del fósforo, calcio y hueso. Como producto de una compleja serie de eventos, los factores claves en la patogenia de estos trastornos son, primero, la absorción reducida de sodio desde el intestino. Bueno, como les decía, la primera era reducción de la absorción de calcio desde el intestino. 2, una sobreproducción de lo que es la paratormona. 3, metabolismo alterado de vitamina D y acidosis metabólica crónica. Bien, vamos a continuar con lo que son las anormalidades cardiovasculares y pulmonares. Bien, la insuficiencia cardíaca congestiva y el edema pulmonar pueden aparecer en el contexto de una sobrecarga de volumen de agua y sal. Ya, la pericarditis que se produce por inflamación e irritación del pericardio por toxinas urémicas es una complicación cuya incidencia se está reduciendo por institución. Bueno, siguiendo con lo que son las anormalidades hematológicas, los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen anormalidades notorias en el recuento de eritrocitos.
la función de los leucocitos y de los parámetros de coagulación van a estar reducidos. Bien, los datos constantes son la anemia, con síntomas de apatía y fatigabilidad. Bien, y fatigabilidad fácil y un hematócrito en el rango de 20 a 25%. Bien, se muestra una homeostasis anormal que se manifiesta como incremento de la formación de químosis. Bien, la uremia se relaciona con el aumento de la susceptibilidad a infecciones, que se cree que se debe a la supresión de los leucocitos por toxinas urémicas. Bien, en cuanto a las anormalidades neuromusculares, pues pueden variar desde lo que son trastornos leves del sueño y alteraciones de la concentración mental, pérdida de la memoria y errores de juicio. Entre otras manifestaciones también vamos a encontrar anormalidades gastrointestinales, como son la anorexia, hipo y náuseas. En cuanto a las anormalidades endocrinas y metabólicas, vamos a encontrar en mujeres se van a manifestar con una uremia, con uremia, las cifras bajas de estrógenos y tal vez expliquen la incidencia alta de amenorrea. Bien, en cuanto a los hombres, las concentraciones bajas de testosterona van a generar impotencia y lo que es una oligospermia y la displasia de células germinales. Bien, y finalmente vamos a encontrar anormalidades dermatológicas. Pues los pacientes con insuficiencia renal crónica quizá muestren lo que es palidez debido a la anemia generada por la disminución de eritrocitos, y pudieran también mostrar lo que es cambios en el color de la piel que se vinculan con el metabolismo de pigmentos acumulados. Bueno, y finalmente podría haber equimosis y hematomas como resultado de lo que son anormalidades en la coagulación y prurito. Bueno, gracias.